Milenio Televisión presenta. 1:45 p.m. Me da mucho gusto recibir aquí en la mesa de trabajo de la cabina de Milenio Radio al gobernador constitucional del estado de Jalisco, a Jorge Aristóteles Sandoval. Gobernador, bienvenido, buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí contigo, con tus amables radioescuchas. Un saludo a todos. Gracias, gobernador. A punto de cumplirse el primer año del regreso del PRI al poder en Jalisco, al gobierno del estado, después de 18 años de gobiernos panistas. A mí me gustaría partir de ahí. A 11 meses casi de que llegaste a la responsabilidad del gobierno estatal, ¿cómo encontraste al Estado? A 11 meses de que lo recibiste, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, como ustedes saben, es de todos conocido, teníamos un grave problema financiero con una calificación crediticia la más baja, con deudas de corto y largo plazo, un desorden financiero que nos causó pues muchos problemas, con poco recurso para obra pública, con muchas deudas, con una descomposición sobre todo en la falta de articulación del propio gobierno, con una descomposición en el tema de seguridad en distintos rubros, enquistados varias organizaciones criminales fuertes, varios cárteles de la droga en Jalisco. Encontramos enquistados muchos vicios de corrupción, de impunidad, y había una desarticulación en las distintas secretarías o en las distintas dependencias. Un encono entre los poderes, un encono entre distintos grupos ciudadanos y el propio gobierno, la falta de consecución a los planes, y hoy por hoy pues esos son los temas que hemos venido superando, Jaime. De eso que encontraste, ¿en qué se ha avanzado? Hemos dado ya un orden financiero. Al momento que llegamos nosotros focalizamos el gasto en más y mejores programas de desarrollo social. Se generaron muchos ahorros. Esto lo invertimos en estos programas. Se avanzó en la austeridad, en la eficacia del gasto. Tenemos, por ejemplo, el sistema de monitoreo y de evaluación de políticas públicas. Avanzamos 3 posiciones en el índice nacional. Mantenemos el tercer lugar en el índice de transparencia, según INCO. Hoy hay servicios más ágiles en los servicios públicos de pagos, en los impuestos. Hoy hay un presupuesto más transparente por la nueva ley de gasto y contabilidad pública gubernamental. Ahora regresamos una calificación crediticia de BB+, esperamos pronto llegar a la que se tenía en anteriores administraciones, que era de A. Hoy estamos pagando deuda de corto plazo, de largo plazo. Se le ha dado un orden financiero a los gastos, sobre todo se está invirtiendo en las necesidades prioritarias de los ciudadanos, que son seguridad, salud, educación, para poder tener un estado atractivo para las inversiones y así generar más empleos y que estén mejor pagados. De lo que recogiste en campaña, de lo que quedó como principales demandas de los ciudadanos de Jalisco, ¿cuál fue y cómo se ha avanzado en ellas? Bueno, el tema, por ejemplo, de seguridad, que es el tema toral. En este pudimos avanzar en las grandes reformas estructurales, teniendo una Fiscalía General que ha sido efectiva. De todos los asuntos que se han tenido, en todos tenemos detenidos. Hoy, con la voluntad política, con la visión de todos los alcaldes, tenemos ya funcionando una fuerza única de Jalisco en zona metropolitana, ya capacitados, y próximamente entrará en funciones la policía única en toda la región, en todo el estado. Hoy tenemos mayor cercanía con el Poder Judicial. Se depuraron ya las instituciones, se siguen depurando muchas instituciones. Vamos en un 87% en las pruebas de control y confianza. Se redujo el delito en homicidios, violación, en robo a negocio. Lo malo es que se incrementó en robo a casa habitación y robo a vehículos. Sí. Entonces, hoy, después de haber pulverizado, después de haber desintegrado grandes organizaciones criminales, más de 6 que operaban, 5 completamente, todos ellos detenidos,
pues al momento de pulverizarla y no tener ingresos por el narcotráfico, lo que sucede es que empiezan a dedicarte a otras actividades delictivas, como es el robo. Sin embargo, gobernador, hay muchísimo por hacer, ¿no? 2013, más de 100,000 delitos, apenas 6,000 personas procesadas, de las cuales 3,000 salieron de la cárcel. Es decir, el grado de impunidad sigue siendo muy amplio. Bueno, en el estado hemos avanzado. En el estado hemos avanzado por mucho. Hoy se puede revisar en los principales casos, tenemos detenidos. Hoy estamos depurando todo lo que es la fiscalía, desde los ministerios públicos y la propia policía. Pero definitivamente este es el gran reto, seguir combatiendo la impunidad, la corrupción, que es el cáncer que genera la inseguridad. Hoy, con una visión muy clara, con una estrategia de cuáles son las metas, los objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. En este año nuestra meta es reducir sobre todo la incidencia delictiva en el delito patrimonial, que tiene que ver con robo a transeúntes, casa habitación y robo a vehículos. Esta gran estructura que se hizo de la Fiscalía de concentrar en un fiscal las distintas áreas que estaban antes separadas, ¿cuánto tardará en aterrizar para que el ciudadano lo vea en un avance, en una procuración de justicia más ágil, con mayores apoyos, con policías más equipados? Porque está este cambio en la estructura, sin embargo, seguimos escuchando versiones, por ejemplo, de policías investigadores que sienten que son pocos, que no tienen autos, en fin. Es una cuestión también de presupuesto, de dinero. En este año se van a ver y a notar mejoras muy claras. Lo que sí te puedo referir es que en 11 meses hemos hecho lo que en muchos años no se había logrado. En 11 meses hemos avanzado mucho. Por ejemplo, en el rezago de órdenes de aprehensión, vamos en un 60%. En 11 meses tenemos mayor coordinación con el Poder Judicial para la capacitación y la homologación de criterios de los ministerios públicos, con jueces, con magistrados. En 11 meses tenemos ya la ciudad judicial funcionando, ya hay asignación de recursos para la renovación de los juzgados penales, para la implicación ya de las salas mercantiles. Es decir, en 11 meses hemos redoblado esfuerzos que en muchos años debieron de haberse concretado y que hoy pues venimos con un grave rezago que nos obliga a día a redoblar esfuerzos para cumplir las metas que nos fijamos para este sexenio. ¿Habrá una consolidación entonces de la Fiscalía en este año? Ese es como el reto. Sí, efectivamente. Y prioridad en el presupuesto, ¿no? Revisamos, por supuesto, que los delitos siguen presentando. La disminución en homicidio doloso, que tiene que ver con crimen organizado, efectivamente es mínima, pero hay una reducción. Y de acuerdo a la tasa, es decir, sigue creciendo la población, lo que nosotros debemos ir es en función de la reducción y mantener una tasa que vaya a la baja. En ese sentido, reconocemos que este es el gran reto, pero repito, pues seguiremos nosotros con operativos, con programas como el que realizamos en 5 de febrero, donde se aseguraron más de 40,000 piezas de automóviles y se implementó por primera vez un programa de devolución de piezas a sus legítimos dueños. Ahí fueron recuperadas alrededor de 3,000 piezas que se les habían sido robadas. En este sentido, pues decir que seguiremos actuando con firmeza y seguiremos avanzando. En este año se verán retos palpables, se verán resultados muy palpables, sustantivos, pero todo esto requería de un andamiaje, requería de cimientos sólidos, requería de gestión de recursos, que ahora los tenemos, requería de leyes y de instrumentos legislativos, que ahora los tenemos, requería de una visión planeada con objetivos y metas muy claros, que ahora los tenemos y en los que ya vamos sobre la marcha. En el tema que más se avanzó en estos primeros 11 meses, gobernador. Bueno, temas como movilidad. Hoy tenemos ya una ley, tenemos un programa que fue de corto plazo, que empezó a dar resultados como el programa Salvando Vidas. Hoy hay un mensaje también de una nueva cultura de legalidad. Tenemos ya la convocatoria para pasar de lo que refiere hombre camión a ruta empresa. Ya está la convocatoria publicada. Se está sancionando. Hoy sobre la ley que tenemos hay sanciones severas. El tema del transporte es un tema también que la gente está muy interesado en él. Luis Manuel Bustinzar dice, ¿por qué tanta impunidad en los casos de transporte público?
¿Cuándo, Ribe Gutiérrez dice, hasta cuándo veremos la mejora en el tema del transporte público? Existen más irregularidades ahora con el incremento y es obvio que todos los ciudadanos estamos inconformes con el servicio y con el incremento. Saúl García dice, te dan las gracias por el programa Bienevale, dice que ya se va gratis a la escuela y también por el programa Bécalos. En fin, pero el tema, hay 3 temas, el de la seguridad, el del transporte y el de las carreteras. Este año fue el año de poner las bases sólidas para poder catapultar los proyectos. Fue el año de gestionar los recursos. Hoy tenemos ya garantizados recursos para la construcción de la línea 3. Tenemos ya los recursos para la línea 1. Acaba de ser aprobado en el Congreso del Estado para la ampliación de la línea 1. Hay la disposición ya para la renovación del parque vehicular. Necesitamos en este padrón pasar de los transportistas hombre, camión a ruta empresa, así como la inversión en la renovación de los trolebuses, que es un sistema que vamos a tener con servicios de calidad, modernos, eficaces. Es decir, efectivamente coincido con la población. No es un transporte el que se merecen los ciudadanos. No estoy a favor del incremento. Hoy estoy como responsable obligado hacer que cumplan los permisionarios, los transportistas y sobre todo con una política integral para que en este mismo año se vaya viendo con claridad los beneficios que puede traer las mejoras del transporte público y que las reformas, los programas y proyectos que nosotros fincamos como base empiezan a dar resultado en este año y a lo largo de los próximos 5 años. Si se quieren ciudadanos que cumplen la ley, se necesitan autoridades, gobernador, que no toleren la corrupción. En ese sentido, cómo van las investigaciones de la pasada administración y qué se está haciendo para que sobre todo los funcionarios del actual gobierno no incurran en esas malas prácticas. A través de la historia no se había dado lo que ya con muestras claras ha dado esta administración. Hay responsables que se vieron involucrados en malos manejos en la administración anterior. Eso no se veía. Hoy hay responsables procesados. Tenemos ya denuncias presentadas que surgen a través de una investigación y la aportación de elementos, pruebas y datos para que se pueda configurar el presunto delito y entonces se le dé seguimiento y se castigue con firmeza a los responsables, porque no hemos tolerado la corrupción ni del pasado ni del presente. El mensaje es claro. Esta administración es una administración abierta, transparente, que rinde cuentas, que lucha contra la corrupción y contra la impunidad y no va a tolerar ningún tipo de conductas o acciones en las que se han involucrado con pruebas fehacientes, con pruebas que aporten y puedan encuadrar un presunto delito. Aquí hemos sostenido, gobernador, y varios especialistas en el tema, de que en Jalisco se tiene una grave crisis de fiscalización, hay muy poca credibilidad en el órgano fiscalizador. Desde el gobierno del estado, ¿qué se puede hacer para cambiar esta sensación, este estado de cosas? Bueno, lo que está en nuestras manos legalmente y sobre todo impulsar una nueva cultura en donde todos seamos responsables de lo que administramos y a la brevedad estar informándole a la ciudadanía. Nosotros pretendemos el siguiente año seguir avanzando y ser líderes a nivel de transparencia. Si bien hoy estamos dentro de los primeros 3 lugares, queremos ser el primer lugar. En otros indicadores somos el primer lugar. En ese sentido, seguir transparentando los recursos que se utilizan, los recursos que se asignan, que se orientan a cada programa, a cada proyecto, donde la ciudadanía puede estar participando y fiscalizando los procesos y la aplicación del gasto. Y gobernador, bueno, tenemos afortunadamente la mejor audiencia de la radio en Guadalajara y bueno, ahí van unas preguntas difíciles que te manda Sandra Martínez. ¿Por qué no cumplió su promesa de vivir fuera de Casa Jalisco? Bueno, debo de aceptar que no conocía yo muchos aspectos, sobre todo el tema de seguridad incomodaba mucho a mis vecinos. Al principio fue bueno, ya después no era muy cómodo y eso es que yo he tenido una gran relación con todos mis vecinos, con cargo, sin cargo. Pero además de la seguridad, es muy funcional para todas las reuniones, sobre todo en temas de seguridad, en temas delicados, en exposiciones de trabajo, en acuerdos con secretarios. Y lo que hago en Palacio son los eventos públicos y la atención pública en toda la agenda que uno tiene. Entonces, por la cuestión de funcionalidad, de tiempos, pues tomamos esta decisión y además en las medidas de austeridad decidimos mejor hacernos cargo de una fundación que atiende a niños con discapacidad
a hacer otra, construir otra que nos salía pues mucho más costoso, a atender lo que ya teníamos, fortaleciéndolo con más recursos y sobre todo con la funcionalidad que se tiene. Muy bien. También dice, ¿por qué permitió el aumento del transporte público y por qué aseguró que el beneficio de los bienevales sería para todos los estudiantes y la realidad es que tienen que pasar un examen socioeconómico y estar en lista de espera? No, son para todos. La realidad es que el estudiante debe de nomás reunir los requisitos mínimos de su comprobante de estudios, su credencial de lector y eso sí, decir cuántos viajes realiza para poderle otorgar los bienevales. Los bienevales son para todos, eso es muy claro. Los apoyos, por ejemplo, al interior del estado son diferentes, pero también a transporte gratuito. Yo la invito a que vaya a hacer su solicitud. Cualquier problema, con mucho gusto que me pueda llamar o a mi Twitter, avisar sin problema, es @aristotelessd y con mucho gusto yo le doy toda la información. Muy bien, gobernador. Y el tema del transporte, bueno, pues eso lo decidió un consejo. Yo cuando llegué y no había este consejo, yo le di para atrás a esa tarifa que fue autorizada desde el anterior gobierno. Se suspendió ese aumento de $1 hasta que Así se acaba de volver duró a casi autorizar un año, efectivamente. diciembre pasado. Efectivamente. Gobernador, entremos al asunto de la economía estatal. ¿Cuál es el diagnóstico del gobernador de nuestros sectores productivos, de la dinámica económica de Jalisco? Bueno, hoy por hoy, en materia económica, en inversión extranjera directa, tuvimos más de 781 millones de dólares. Lo que les puedo decir es que el primer trimestre nos fue mal, el primer trimestre donde nomás estuve un mes como gobierno, nos fuimos hasta el último lugar. Sí. El segundo trimestre recuperamos, nos fuimos al 12º lugar y en el tercer trimestre estamos otra vez en donde estábamos en el 2012. Esperamos cerrar todavía por encima. Vienen compromisos ya de empresas que se van a instalar. La construcción del parque industrial en Lagos de Moreno nos va a generar un gran desarrollo. La infraestructura que estamos invirtiendo y que seguiremos invirtiendo en la zona industrial va a seguir ampliando las inversiones que ya se tiene. Y en ese sentido también la inversión que hemos realizado en el campo pues nos ha significado también en generación de empleos. Somos el segundo estado con mayor generación de empleos, pero eso no nos satisface. ¿En cuánto cerró 2013? ¿En 50,000 más o menos? Más de 60,000 empleos. Muchos de estos cerró en 60,000, pero muchos de estos duraron escasos 2 meses, es decir, los últimos 2 meses. Son los empleos de temporal Efectivamente. que se dan en diciembre. Pero, por ejemplo, fuimos el primer lugar en formalización de empleos en todo el país. Se generaron más de 60,461 empleos formales. Y también creamos un fideicomiso de capital de riesgo por 48 millones de pesos para impulsar distintas empresas. Intervenimos en otras empresas que tenían años en conflictos laborales. Hoy trabajan con calma. Hoy logramos proteger más de 600 empleos. Se recuperaron más de 122 millones de pesos en beneficio de los trabajadores de Jalisco también. Se registraron más de 7,000 trabajadores agrícolas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por ejemplo, asignamos 40 millones de pesos a través de becas, certificaciones y acciones de autoempleo, ¿no? Entonces, todo esto, así como los convenios que realizamos en coordinación y colaboración con los municipios, logró también impulsar cadenas productivas de alrededor de 70,000 hectáreas de grano, por ejemplo. Se entregó también a semilla con apoyo de 43 millones de pesos. Se dio asistencia técnica y capacitación, esto es muy importante, a más de 1,489 productores pecuarios. Y así, es decir, en el campo de las tecnologías nos dejaron con una deuda para fondos que impulsaran la generación de proyectos y empleos. Y bueno, tuvimos que reorientar gasto de todos los ahorros que teníamos para poder aportar y estar en condiciones de que se siguieran abriendo más empresas, que se siguieran ampliando algunas empresas. Otras invirtieron. El anuncio de Nestlé también es muy importante para Jalisco. Esto demuestra confianza en Jalisco. ¿Qué otras inversiones del tamaño de Nestlé vienen? ¿Cuáles podemos adelantar? ¿Cuáles están esperando, gestionando? Bueno, hoy tenemos la plataforma con Zapopan de un impulso a un clúster
de alimentos. Hay varias empresas también de la industria automotriz que tienen interés ya en instalarse en Jalisco. Hay 2 empresas alemanas que ya inclusive compraron los terrenos aquí en el centro logístico de Acatlán. Y esto pues nos habla de la confianza y sobre todo el apoyo para seguir creciendo en Jalisco.